La humanidad ha existido durante miles y miles de años y hemos usado barcos para transportar. Incluso hasta el día de hoy, el 90% del comercio en el mundo se transporta por el océano. Miles de naufragios van a aparecer con cargamentos increíblemente ricos, y lo que obtienes son grupos también. Ocultos bajo las olas y envueltos en misterio, naufragios como el SS Edmund Fitzgerald, el HMS Erebus y el naufragio de Antikythera guardan secretos de las profundidades. Desde el trágico hundimiento del RMS Lusitania hasta el misterioso abandono del MV Joyita, estos barcos hundidos cautivan nuestra imaginación y revelan historias inquietantes del pasado. Sumérgete con nosotros en los misterios del profundo azul mientras exploramos los 20 naufragios más misteriosos jamás encontrados. Número 20. MV Joyita. El MV Joyita, un buque mercante que se convirtió en uno de los misterios más perdurables del Pacífico Sur, desapareció en 1955, con 25 personas a bordo. Fue encontrado a la deriva 5 semanas después, sin una sola alma a bordo, en un estado que planteaba más preguntas que respuestas. Originalmente construido como un yate de lujo en 1931 en Los Ángeles, el barco de madera de 21 metros fue más tarde convertido para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1955, el Joyita había vivido mejores días, operando como un barco de comercio y pesca en las peligrosas aguas del Pacífico Sur. El 3 de octubre de 1955, el Joyita salió de Samoa hacia las islas Tokelau, un viaje de aproximadamente 434 kilómetros. Se esperaba que el barco llegara a su destino en 48 horas, pero nunca llegó, lo que provocó una búsqueda masiva que no dio resultados. No fue hasta el 10 de noviembre que se avistó el Joyita, a más de 965 kilómetros al oeste de su ruta programada. La condición del barco cuando fue encontrado era extraña y perturbadora. La embarcación estaba parcialmente sumergida y escorada fuertemente a babor. A pesar de la grave inundación, el Joyita seguía a flote gracias a su casco forrado de corcho, diseñado para ser insumergible. Curiosamente, la radio estaba sintonizada en la frecuencia de señal internacional de socorro, pero el alcance estaba limitado a unos 3 kilómetros. No se habían enviado señales de socorro. Una inspección reveló que los botes salvavidas faltaban, y las pertenencias personales, junto con un cargamento de suministros médicos, alimentos y madera, estaban intactos. El libro de registro del barco y el equipo de navegación, junto con 3 rifles, faltaban, lo que solo profundizó el misterio. La investigación oficial no logró determinar una causa para el abandono. Las especulaciones iban desde la piratería hasta el fraude de seguros, e incluso hasta la interferencia soviética durante la era de la Guerra Fría. La falta de pruebas significaba que ninguna conclusión era definitiva. Número 19. SS Edmund Fitzgerald. El SS Edmund Fitzgerald, a menudo llamado simplemente el Fitzgerald, fue un carguero de los Grandes Lagos que sigue siendo uno de los barcos más grandes que han desaparecido en el lago superior. Lanzado el 7 de junio de 1958, este enorme carguero tenía una longitud de 222 metros y mantuvo un récord como el barco más grande de los Grandes Lagos durante 13 años. El 10 de noviembre de 1975, el Fitzgerald zarpó de Superior, Wisconsin, con destino a una acería cerca de Detroit, Michigan, con una carga completa de 26.116 toneladas de pellets de mineral de hierro. Acompañado por el carguero Arthur M. Anderson, el Fitzgerald encontró una tormenta masiva con vientos cercanos a fuerza de huracán y olas que alcanzaban alturas de 10.67 metros. La última comunicación del capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley, fue escalofriante. Informó: "Estamos aguantando", justo antes de que el barco desapareciera del radar. Trágicamente, el barco y los 29 miembros de la tripulación se perdieron, sin que se enviara una señal de socorro. El Fitzgerald se hundió aproximadamente a 27 kilómetros de la entrada de la bahía Whitefish. Una misión de búsqueda y rescate se convirtió en una operación de recuperación cuando se encontró el naufragio del barco, el 14 de noviembre de 1975, a una profundidad de 77 metros. El descubrimiento reveló un barco roto, con sus secciones de proa y popa a aproximadamente 52 metros de distancia. El misterio de qué causó exactamente que el Fitzgerald se hundiera tan repentina y completamente continúa intrigando y desconcertando a los expertos. Las teorías van desde olas gigantescas hasta fallas estructurales debidas a la edad del barco y sus frecuentes viajes. En 2016, investigaciones submarinas adicionales proporcionaron nuevas imágenes del naufragio, pero no se encontró ninguna evidencia concluyente sobre la causa. Número 18. El naufragio de Antikythera. El naufragio de Antikythera, descubierto frente a la costa de la isla griega de Antikythera en 1901, contiene la clave para comprender la tecnología y cultura griegas antiguas. Este naufragio, que data de aproximadamente el año 70 a.C., ha revelado artefactos y tesoros que desafían nuestra comprensión del conocimiento científico antiguo. Cuando los buzos de esponjas descubrieron por primera vez el naufragio, sacaron un impresionante botín que incluía estatuas de bronce y mármol, joyas, muebles, cristalería de lujo y el misterioso mecanismo de Antikythera.
Este dispositivo, a menudo aclamado como la primera computadora analógica del mundo, se cree que fue utilizado para predecir posiciones astronómicas y eclipses para propósitos calendáricos y astrológicos, muy por delante de cualquier tecnología conocida del periodo. Exploraciones y recuperaciones adicionales han pintado una imagen de un gran barco de carga, posiblemente en ruta desde Asia Menor a Roma, lleno de mercancías y obras de arte. Se estima que el barco tenía unos 40 metros de largo, típico de los grandes barcos mercantes romanos de esa época. Lo que hace que el naufragio de Antiquítera sea tan fascinante no es solo la carga, sino el alto nivel de arte y la complejidad de los objetos recuperados, lo que sugiere que eran posesiones de un grupo altamente elitista. Los estudios arqueológicos sobre los restos de madera y otros artefactos sugieren que el barco podría haber sido parte de una flota más grande, posiblemente atrapado en una severa tormenta. La presencia de artículos de varias culturas diferentes indica extensas redes comerciales y el movimiento de bienes a través de grandes distancias. Las excavaciones en curso han seguido revelando más sobre el contenido del barco, incluidos los restos humanos, que están proporcionando pistas de ADN sobre quién estaba a bordo. Número 17. La flota perdida de Kublai Khan. La flota perdida de Kublai Khan, una ambiciosa empresa naval, zarpó en 1274 y 1281 para conquistar Japón. En 1274, Kublai Khan lanzó una flota de 900 barcos, pero una tormenta feroz frustró la invasión, diezmando la flota. Sin inmutarse, Kublai Khan intentó una segunda invasión en 1281 con una flota aún más grande. Esta vez, 3.500 barcos que transportaban 100.000 soldados partieron de China. La flota se dividió en dos armadas, una de Corea, que rápidamente capturó la isla Tsushima, y la flota más grande de China. Sin embargo, los barcos chinos construidos apresuradamente no estaban hechos para soportar las duras condiciones del mar abierto. Cuando la flota se acercó a Japón, fue golpeada por un tifón ahora conocido como el viento divino, o kamikaze. La tormenta destruyó la flota, causando que miles de barcos se hundieran y dejando a innumerables soldados ahogados. Durante siglos, el destino exacto de la flota perdida permaneció envuelto en misterio, hasta que arqueólogos submarinos descubrieron los restos en las aguas frente al oeste de Japón. Los restos de los barcos de Kublai Khan proporcionaron importantes conocimientos sobre la construcción naval y la guerra naval del siglo XIII. Entre los artefactos encontrados había cerámica china, armaduras y armas, todos notablemente preservados bajo el mar. Número 16. SS Cotopaxi. El SS Cotopaxi, un barco de carga llamado así por un volcán ecuatoriano, desapareció en circunstancias misteriosas en diciembre de 1925. Su desaparición ha alimentado numerosas teorías y leyendas, especialmente las que rodean al infame Triángulo de las Bermudas. Construido en 1918 por Great Lakes Engineering Works, el Cotopaxi era un barco robusto que medía 77 metros de largo y pesaba 2.351 toneladas. Principalmente transportaba carbón y otros productos a granel a lo largo de la costa este de los Estados Unidos y a varios puertos del Caribe. El 29 de noviembre de 1925, el Cotopaxi partió de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba, con un cargamento de carbón. Bajo el mando del capitán W.J. Mayer, el barco tenía una tripulación de 32 hombres. Solo 2 días después del viaje, el 1 de diciembre, el Cotopaxi envió una señal de socorro informando que el barco estaba tomando agua durante una tormenta. Luego desapareció sin dejar rastro, desatando uno de los mayores misterios marítimos del siglo XX. Durante décadas, la desaparición del SS Cotopaxi permaneció sin resolverse. Las teorías iban desde el hundimiento del barco debido a la tormenta, hasta ideas más sensacionales que involucraban el Triángulo de las Bermudas. No fue sino hasta enero de 2020 que el misterio comenzó a desvelarse. El biólogo marino y explorador submarino, Michael Barnett, anunció el descubrimiento de un naufragio frente a la costa de San Agustín, Florida. Conocido como Bear Wreck. Después de una investigación y análisis exhaustivos, Barnett y su equipo identificaron el naufragio como el SS Cotopaxi. El descubrimiento reveló daños significativos en el casco del barco, consistentes con el llamado de auxilio sobre la entrada de agua. Este hallazgo apoyó la teoría de que el barco había sucumbido a la tormenta. Número 15. Yate Mar Semfim. El Mar Semfim, una embarcación brasileña, tuvo un final dramático en las heladas aguas de la Antártida, capturando la atención del mundo con su destino misterioso y escalofriante. Propiedad del periodista brasileño João Lara Mesquita, el Mar Semfim estaba en una expedición para filmar un documental cuando encontró una serie de eventos desafortunados en abril de 2012. El yate era un barco de acero de 23 metros de largo, diseñado para soportar mares agitados y climas extremos. En este viaje en particular, el Mar Semfim y su tripulación estaban navegando por la península antártica, una región notoriamente desafiante e impredecible. La expedición tenía como objetivo documentar la belleza prístina y remota de la Antártida, pero la naturaleza tenía otros planes. El 7 de abril de 2012, el Mar Semfim quedó atrapado en el grueso hielo cerca de la caleta Arleigh, cerca de la base antártica chilena. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación por liberar el yate, fue azotado implacablemente por fuertes vientos y olas, lo que provocó que se inclinara y eventualmente comenzara a tomar agua.
La situación se volvió crítica, obligando a la tripulación a abandonar la embarcación y buscar refugio en la base cercana. Posteriormente fueron rescatados por la Armada chilena. El Mar Senfim, ahora sin tripulación, continuó siendo azotado por los elementos. El 17 de abril, el yate finalmente fue sobrepasado, volcando y hundiéndose en aguas poco profundas. Fotografías y grabaciones del yate hundido, con su casco visiblemente a través de las claras aguas antárticas, rápidamente se difundieron por Internet, convirtiéndolo en una sensación viral. En marzo de 2013, una operación de salvamento logró exitosamente levantar el Mar Senfim de su tumba helada. A pesar de los extensos daños, el yate fue remolcado de regreso a Brasil, donde fue sometido a reparaciones. Número 14. RMS Lusitania. El RMS Lusitania, un transatlántico británico, encontró un destino trágico y misterioso el 7 de mayo de 1915. Construido por John Brown y compañía en Escocia y lanzado en 1906, el Lusitania fue uno de los barcos más grandes y rápidos de su época, midiendo 240 metros de largo y capaz de alcanzar velocidades de hasta 46 kilómetros por hora. En su fatídico viaje, el Lusitania viajaba de Nueva York a Liverpool con 1.959 pasajeros y tripulantes a bordo. A pesar de las advertencias del gobierno alemán de que los barcos aliados estaban en riesgo de ser atacados, el Lusitania zarpó, confiado en su rapidez y en la creencia de que los barcos civiles no serían atacados. Sin embargo, el mundo quedó impactado cuando un submarino alemán, U-20, torpedeó al Lusitania cerca de la costa de Irlanda. El torpedo impactó en el lado de estribor del barco, causando una explosión masiva, probablemente por el polvo de carbón encendido o municiones almacenadas en la bodega. En 18 minutos, el Lusitania se hundió, llevándose 1.198 vidas, incluidas 128 estadounidenses. El hundimiento del Lusitania se convirtió en un factor significativo en la decisión de los Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial. El naufragio del Lusitania fue descubierto en 1935, acostado sobre su costado de estribor a una profundidad de aproximadamente 91 metros, a unos 18 kilómetros del Old Head de Kinsale, Irlanda. El descubrimiento del naufragio provocó numerosas investigaciones y debates sobre la causa de la explosión secundaria. Algunas teorías sugieren que el barco transportaba municiones de guerra, lo que contribuyó a su rápido hundimiento, una afirmación que el gobierno británico no ha confirmado ni negado. Otras exploraciones del naufragio han revelado valiosos artefactos, pertenencias personales de los pasajeros y daños estructurales significativos consistentes con una explosión interna. Número 13. HMS Erebus. El HMS Erebus, un barco de la desafortunada expedición de Sir John Franklin para encontrar el pasaje del noroeste, sigue siendo uno de los naufragios más misteriosos jamás encontrados. Lanzado en 1826, el Erebus, junto con su barco acompañante, el HMS Terror, zarpó en 1845. Comandada por Sir John Franklin, la expedición tenía como objetivo cartografiar la última sección inexplorada del Paso del Noroeste en el Ártico canadiense. El Erebus y el Terror fueron vistos por última vez por balleneros europeos en la bahía de Baffin en julio de 1845. La desaparición de los barcos desencadenó un enorme esfuerzo de búsqueda, involucrando docenas de expediciones durante la siguiente década. A pesar de estos esfuerzos, el destino del Erebus y su tripulación permaneció desconocido por más de 160 años. En septiembre de 2014, un equipo de Parques Canadá descubrió el naufragio del HMS Erebus en la parte oriental del Golfo de la Reina Maud, frente a la costa de la isla del Rey William. El barco fue encontrado a solo 11 metros de profundidad, notablemente bien conservado en el frío ambiente ártico. El descubrimiento proporcionó importantes conocimientos sobre la expedición condenada. Los artefactos recuperados del sitio incluyen la campana del barco, objetos personales e instrumentos científicos, todos ayudando a reconstruir la historia de lo que sucedió. La evidencia sugiere que la tripulación abandonó el barco atrapado en el hielo en un intento desesperado por llegar a un lugar seguro por tierra, un viaje que ninguno sobrevivió. Número 12. Mary Rose. El Mary Rose, un buque de guerra Tudor en la flota del rey Enrique IX, se hundió misteriosamente el 19 de julio de 1545 durante la batalla del Solent contra la flota francesa. Lo que hace su hundimiento particularmente desconcertante es que ocurrió en clima despejado y mares tranquilos. El barco estaba liderando el ataque, y los relatos de testigos oculares sugieren que disparó sus cañones e hizo un giro brusco, causando que se inclinara y el agua entrara por las troneras, que estaban abiertas para la batalla. El Mary Rose fue uno de los primeros barcos capaces de disparar una andanada, y su diseño incluía cañones pesados que podrían haber contribuido a su inestabilidad. Las teorías sobre su hundimiento van desde la sobrecarga con pesados cañones, el mal manejo por parte de la tripulación, hasta la posibilidad de ser alcanzada por el fuego de artillería francés. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente por qué un barco de guerra experimentado bajo el mando de una tripulación veterana se hundiría tan repentinamente. Sacado del lecho marino en 1982, el Mary Rose es ahora una pieza central de la arqueología marítima y la historia naval de los Tudor. El naufragio estaba notablemente bien conservado, brindando una visión sin precedentes de la guerra naval de la época y la vida cotidiana de los marineros. Se recuperaron miles de artefactos, incluidos armas, pertenencias personales
y los restos de aproximadamente 500 miembros de la tripulación. A pesar de una amplia investigación, la causa exacta de su hundimiento sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Número 11. HMS Victory. HMS Victory, un orgullo de la Royal Navy británica, lanzado en 1737, fue un magnífico buque de su época. Tenía 3 cubiertas de cañones y llevaba 100 cañones. Desafortunadamente, su diseño tenía un defecto fatal que la hacía propensa a ser empujada por el viento. Este defecto probablemente contribuyó a su misteriosa desaparición en 1744. Durante una tormenta masiva, toda la flota del canal fue tomada por sorpresa y el HMS Victory desapareció sin dejar rastro, llevándose a todos sus 1.150 tripulantes. Durante más de 2 siglos, el destino del HMS Victory permaneció un misterio, hasta que su naufragio fue descubierto en el año 2008. Buceadores y científicos exploraron los restos del naufragio, revelando una historia de tragedia marítima y tesoro perdido. Se rumoreaba que el HMS Victory llevaba 4 toneladas de monedas de oro cuando se hundió, un tesoro que nunca ha sido recuperado. Esto añade una capa de intriga y misterio a su historia, ya que la ubicación exacta y el destino del oro siguen siendo desconocidos. El descubrimiento del naufragio del HMS Victory proporcionó valiosos conocimientos sobre la arquitectura naval y la historia marítima del siglo XVIII. Sin embargo, el mayor secreto del HMS Victory, el supuesto tesoro, sigue perdido en las profundidades del mar. A pesar de extensas búsquedas, no se han encontrado monedas de oro en el lugar del naufragio. Número 10. Nuestra Señora de Atocha. Nuestra Señora de Atocha, un galeón español del tesoro, se hundió en 1622 cerca de los Cayos de Florida, cargado con una vasta riqueza que se convirtió en leyenda. Este barco, parte de una flota de 28 barcos, encontró su trágico final cuando un huracán barrió la flota, hundiendo 8 de los barcos, incluido el Atocha. El Atocha estaba cargado con plata, oro, cobre, tabaco, gemas e índigo de las colonias españolas en las Américas, destinado a las arcas de España. El hundimiento del barco no fue solo un desastre marítimo, sino también una severa pérdida financiera para el Imperio español. Esto provocó uno de los esfuerzos de recuperación más largos y costosos de la historia, y hoy, a pesar de los intentos inmediatos en los años posteriores al hundimiento, la ubicación de la Atocha y su tesoro siguieron siendo un misterio durante más de 350 años. No fue hasta 1985 que el buscador de tesoros, Mel Fisher, encontró el naufragio tras una búsqueda incansable de 16 años. Al ser descubierta, la Atocha reveló sus tesoros ocultos, que incluían más de 40 toneladas de plata y oro, 100.000 monedas de plata, esmeraldas colombianas, cadenas de oro y artefactos que arrojan luz sobre la vida del siglo XVII. Número 9. El Patriota. El Patriota, un notable bergantín corsario estadounidense, desapareció en 1812, creando uno de los misterios más duraderos del mundo marítimo. Este barco fue visto por última vez partiendo de Georgetown, Carolina del Sur, con una pasajera notable, Theodosia Burr Alston, la hija del ex vicepresidente Aaron Burr. Viajaba a la ciudad de Nueva York para visitar a su padre. La pérdida del Patriot está envuelta en misterio y especulación porque el barco nunca llegó a su destino y no se encontró rastro de él ni de su tripulación. Las teorías sobre su desaparición varían mucho. Algunos especulan que el Patriot podría haber sido superado por piratas, un peligro común en esas aguas en ese momento. Otros sugieren que podría haber naufragado en una tormenta severa, ya que fue visto por última vez entrando en una zona propensa a tales eventos meteorológicos. Otra teoría convincente sostiene que el barco se encontró con un buque de guerra británico, considerando la guerra de 1812 en curso, y fue hundido o capturado, su identidad oscurecida en la niebla de la guerra. La intriga alrededor de la desaparición del Patriot se ve realzada por la prominencia de Theodosia Burr Alston. Su participación conduce a varias teorías adicionales, incluyendo secuestro o una desaparición planificada, cada una añadiendo capas al misterio. Número 8. El Hunley. El H.L. Hunley, un submarino de la Guerra Civil, ostenta la trágica distinción de hundirse 3 veces. La última vez llevó a su larga desaparición hasta que fue redescubierto en 1995. Lanzado en 1863, el Hunley fue una fuerza pionera en la guerra naval, representando uno de los primeros submarinos de combate. En su misión inaugural, el Hunley se hundió en el muelle, posiblemente inundado por la estela de un barco que pasaba o arrastrado bajo el agua por líneas enredadas, resultando en la muerte de 5 tripulantes. No desanimados, el submarino fue rescatado y relanzado meses después, solo para hundirse nuevamente cuando alguien dejó inadvertidamente una válvula abierta, matando a todos los 8 a bordo. A pesar de estos desastres repetidos, la Armada Confederada renovó el Hunley para otra misión en febrero de 1864. Esta vez, hundió con éxito el USS Housatonic, un buque de guerra de la Unión que bloqueaba el puerto de Charleston. Sin embargo, esta misión resultó fatal para la tripulación del Hunley también, ya que el submarino desapareció después del ataque, marcando su tercer y último hundimiento. El destino del Hunley y su tripulación estuvo envuelto en misterio hasta que los restos fueron descubiertos frente a la costa de Charleston más de un siglo después. El submarino fue elevado en el año 2000 con los restos de los 8 miembros de la tripulación encontrados adentro, todavía en sus puestos.
La causa exacta de la desaparición final del Hunley sigue siendo desconocida. Las teorías sugieren que podría haber sido dañado por su propio torpedo, atrapado por mareas adversas o incluso golpeado sin saberlo por un barco de rescate de la Unión. Número 7. El barco del World Trade Center. Descubierto en 2010 durante la construcción del nuevo World Trade Center en el Bajo Manhattan, los restos de un barco del siglo XVIII desconcertaron a arqueólogos e historiadores. La embarcación, posteriormente identificada como una balandra del río Hudson, se utilizó a finales de los 1700 principalmente para transportar mercancías a lo largo de la costa este. Sus restos fueron encontrados a 6,7 metros por debajo del nivel de la calle, en un área rellenada que fue parte del río Hudson durante la era colonial. Este hallazgo inesperado no era solo un trozo de madera, era una sección de casi 9,8 metros de largo del casco, casi intacta. La dendrocronología, el método científico de datación basado en el análisis de los patrones de los anillos de los árboles, ayudó a los investigadores a determinar que la madera utilizada para construir el barco provenía de un tipo de roble que era común en el área de Filadelfia alrededor del año 1773. El descubrimiento plantea muchas preguntas. ¿Cómo terminó el barco enterrado debajo de lo que se convertiría en un centro urbano y comercial tan importante? Se cree que el barco fue hundido intencionalmente para actuar como parte de un relleno para extender las costas del Bajo Manhattan. Número 6. SS Andrea Doria. El SS Andrea Doria, un transatlántico italiano, encontró su destino final el 25 de julio de 1956, después de chocar con el MS Stockholm, en una densa niebla frente a la costa de Nantucket, Massachusetts. Este naufragio sigue siendo uno de los desastres marítimos más infames de la historia, no solo por la colisión, sino por los misterios que rodean las circunstancias que llevaron a ella. El Andrea Doria era conocido como una galería de arte flotante, famosa por su diseño lujoso y características de seguridad avanzadas. Estaba equipado con la tecnología de radar más avanzada de la época, pero a pesar de estos avances, el Andrea Doria y el Stockholm interpretaron mal las señales de radar y los cursos de cada uno, lo que llevó a la colisión catastrófica. El impacto causó daños significativos en el lado de estribor del Andrea Doria, comprometiendo fatalmente su estabilidad. En 11 horas, el barco se hundió, llevando a la muerte de 46 personas, aunque más de 1.600 pasajeros y tripulantes fueron rescatados gracias a la respuesta inmediata de otros barcos en las cercanías. El misterio se profundiza con preguntas sobre las acciones de la tripulación, el funcionamiento del equipo de radar y las decisiones previas a la colisión. El naufragio del Andrea Doria se encuentra a una profundidad de 73 metros y se ha convertido en un sitio popular pero peligroso para los buceadores. Antes de continuar, aquí está la selección del suscriptor de hoy. Imagina bucear en las profundidades del Atlántico, donde el mar guarda secretos de nuestra era industrial moderna, como un naufragio de una flota fantasmal que alguna vez fue un almacén flotante de automóviles. Este buque sumergido, descubierto frente a la costa, no era tu naufragio típico. Estaba cargado con alrededor de 4.000 automóviles de lujo, valorados en cientos de millones de dólares, transformándolo en un tesoro submarino de maquinaria moderna. Este barco, un coloso transportador marítimo, sirve como un recordatorio palpable de las complejidades y riesgos del comercio global. Mientras que empresas como Toyota y Nissan han cambiado a fabricar coches en los Estados Unidos para reducir costos y evitar pesadillas logísticas, este accidente cuenta la historia de los gigantes restantes que aún cruzan nuestros océanos. Estos barcos están diseñados como enormes garajes flotantes, una innovación marítima que satisface nuestro apetito global por estos vehículos lujosos. La historia detrás de este naufragio está envuelta en misterio. ¿Qué evento catastrófico envió estos 4.000 coches a su tumba salada? ¿Fue una tormenta perfecta? ¿Un error humano? ¿O algo más siniestro en juego? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. Vasa. El 10 de agosto de 1628, el Vasa zarpó del puerto de Estocolmo, destinado a ser uno de los mayores barcos navales de Suecia, pero su viaje se truncó trágicamente. Apenas minutos después de zarpar, el Vasa se hundió en el puerto de Estocolmo, iniciando un misterio que desconcertaría a historiadores e ingenieros durante siglos. ¿Por qué un barco tan grandioso se hundió en su viaje inaugural? La respuesta está en su diseño y construcción. El Vasa medía 70 metros de largo con una manga de 11 metros, fuertemente armado con 64 cañones distribuidos en 2 cubiertas de artillería, un diseño ambicioso que lo hacía inestable. A pesar de las preocupaciones del constructor naval, Henrik Iverson, y la tripulación durante la construcción, el barco fue encargado por el rey Gustavo Adolfo, quien estaba ansioso por ver su armada fortalecida contra Polonia y Lituania durante la Guerra de los 30 años. La inestabilidad del barco era evidente incluso antes de que saliera del puerto. Fracasó en una prueba de estabilidad donde 30 hombres corrieron de un lado a otro, inclinando peligrosamente el barco. Ignorando las señales obvias, el barco zarpó solo para encontrarse con una ligera ráfaga de viento que lo hizo escorar y entrar agua por las troneras abiertas. El Vasa se hundió a una profundidad de 32 metros, a un tiro de piedra del puerto, matando a 30 de los 150 tripulantes e invitados a bordo.
permaneció sin disturbios hasta 1956, cuando fue localizada por el arqueólogo marítimo sueco, Anders Franzen. El rescate en 1961 fue un evento monumental transmitido en vivo por televisión, marcando la primera vez que un barco de este tamaño y edad había sido elevado casi intacto. Número 4. SS Central America. El SS Central America, a menudo apodado el Barco del Oro, encontró su misterioso fin en 1857. Este barco de vapor de ruedas laterales, construido en 1852, fue crucial durante la era de la fiebre del oro en California, transportando grandes cantidades de oro desde la costa oeste a las principales ciudades de la costa este. El 3 de septiembre de 1857, el SS Central America salió del puerto de Colón, Panamá, rumbo a la ciudad de Nueva York con 575 pasajeros y tripulación, y transportando 13.608 kilogramos de oro, valorados hoy en más de $100 millones. El oro estaba destinado a aliviar la crisis bancaria en curso de ese periodo, conocida como el Pánico de 1857. Trágicamente, el barco nunca completó su viaje. El 9 de septiembre se encontró con un huracán de categoría 2 frente a la costa de Carolina del Norte y del Sur. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por achicar el agua, los motores fallaron después de que se agotara el carbón. 2 días después, el SS Central America sucumbió al huracán y se hundió, resultando en la pérdida de 425 vidas. Este desastre no solo devastó a las familias, sino que también exacerbó el pánico financiero de 1857. El naufragio del SS Central America permaneció perdido en el mar hasta 1988, cuando fue descubierto por el Columbus America Discovery Group a unos 257 kilómetros de la costa de Carolina del Sur. A una profundidad de 2.438 metros, las operaciones de recuperación que siguieron fueron innovadoras, utilizando vehículos operados por control remoto para recuperar miles de monedas de oro, lingotes y pertenencias personales del fondo del océano. Número 3. USS Indianapolis. El USS Indianapolis, un crucero pesado clase Portland de la Armada de los Estados Unidos, tuvo un destino trágico en julio de 1945, marcando uno de los desastres marítimos más mortíferos en la historia naval. Este crucero, botado en 1931 y con una longitud de 186 metros, desempeñó un papel notable durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la entrega de piezas críticas para la primera bomba atómica a la isla de Tinian. Después de completar su misión ultrasecreta, el Indianapolis estaba en ruta desde Guam a Filipinas cuando fue alcanzado por 2 torpedos del submarino japonés Peri 58 el 30 de julio de 1945. El ataque provocó el rápido hundimiento del barco en solo 12 minutos, llevándose la vida de unos 300 tripulantes con el impacto inicial. Sin embargo, la verdadera tragedia del Indianapolis residió en las secuelas del hundimiento. Casi 900 hombres fueron lanzados a las aguas infestadas de tiburones del Pacífico, sin que se emitiera ninguna señal de socorro debido a la repentina del ataque. Durante 4 días horribles, los sobrevivientes enfrentaron deshidratación, intoxicación por agua salada y ataques de tiburones. Para cuando las operaciones de rescate se lanzaron accidentalmente tras el descubrimiento de los sobrevivientes, solo 316 de los 1.196 tripulantes habían sobrevivido. Los restos del Indianapolis no fueron descubiertos hasta 72 años después, en agosto de 2017, por una expedición civil liderada por el cofundador de Microsoft, Paul Allen. El barco fue encontrado descansando a una profundidad de más de 5.500 metros en el mar de Filipinas. Número 2. Waidagali. El Waidagali, un barco pirata capitaneado por el infame Samuel Black Sam Bellamy, encontró su misterioso final en el año 1716. Originalmente construido como un barco esclavista, el Waida fue capturado por Bellamy cerca de las Bahamas y transformado en su buque insignia. Con 28 cañones, se convirtió en uno de los barcos piratas más formidables de su época. En abril de 1716, el Waida, cargado con tesoros de más de 50 barcos saqueados, encontró una feroz tormenta frente a la costa de Cape Cod, Massachusetts. La tormenta resultó demasiado poderosa y el Waida se hundió, llevándose a Bellamy y a la mayoría de su tripulación. Durante siglos, el destino del barco estuvo envuelto en misterio y leyenda. En 1984, el explorador submarino Barry Clifford descubrió el naufragio del Waida frente a la costa de Wellfleet, Massachusetts. Este descubrimiento innovador marcó el primer naufragio de un barco pirata autenticado recuperado en América del Norte. Entre los tesoros recuperados había monedas de oro y plata, cañones y la campana del barco, inscrita con The Waidagali 1715, lo que confirmó la identidad del barco. Número 1. MV Wilhelm Gustloff. El MV Wilhelm Gustloff, un barco de transporte militar alemán, encontró un destino trágico el 30 de enero de 1945. Originalmente un crucero para el programa nazi, Fuerza a través de la alegría, fue reutilizado durante la Segunda Guerra Mundial para transportar soldados y civiles. En esa noche fatídica, el Wilhelm Gustloff llevaba a más de 10.000 pasajeros, incluidos soldados heridos, mujeres y niños que huían del ejército soviético en avance. El barco, muy sobrecargado, zarpó de Gotenhafen, ahora Gdynia, Polonia, hacia Kiel, Alemania, en el gélido mar Báltico. El viaje del barco terminó abruptamente cuando fue torpedeado por el submarino soviético S-13, comandado por Alexander Marinesko.
el submarino lanzó 3 torpedos, todos los cuales impactaron en el Wilhelm Gustloff. En 40 minutos, el barco se hundió en las aguas heladas. Más de 9.000 personas murieron, incluyendo muchas que quedaron atrapadas bajo cubierta o sucumbieron a la hipotermia en el mar helado. El naufragio del Wilhelm Gustloff fue localizado poco después de la guerra, pero permanece en el fondo del mar Báltico, relativamente intacto. El sitio se considera una tumba de guerra, y el buceo está restringido por respeto a los miles que perdieron sus vidas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.